Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos estar una vez más aquí en las clases del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Te habla Vicente Quiñones, profesor del instituto y director académico. Y estamos trabajando la clase de profetas mayores en el libro de Daniel. Y nos quedamos en el capítulo 9, ¿verdad? Que nos habla de las 70 semanas proféticas. Vamos a, primeramente, comenzar buscando la palabra del Señor, donde tenemos este relato, ¿verdad?, que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel. ¿Verdad? Y vamos a comenzar, vamos a orar y comenzamos leyendo, primeramente dando lectura a Daniel 9, y después vamos entonces ir explicando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel, verdadero. Tus misericordias son por siempre. Padre, te ruego, te suplico en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, Señor, y nos eduque y nos enseñe, y sobre todo a conocer más a nuestro Rey Jesús y al Padre Celestial. En el nombre de Cristo te damos la gloria desde ahora y por siempre. Amén. Y amén. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu, capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años en los cuales vino palabra de Jehová al profeta Jeremías. O sea que esta profecía de los 70 años de cautividad de Jeremías tenía más profundidad, ¿verdad? Fue lo que Jeremías dijo, se cumplió literalmente, pero en esta profecía había algo más profundo y Daniel, el Señor lo inquietó para que ocultara más y buscara más, ¿verdad? Dice así. O sea que Daniel estuvo estudiando, ¿verdad?, esa profecía de Jeremías. Dice, y volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, oh Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nosotros, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fíjense, Daniel estaba en medio del cumplimiento de la profecía que había hecho Jeremías. Estaban ya en esas 70 semanas. Estaban dentro de esa profecía porque el Señor le había hablado a Jeremías de unas 70 semanas de cautiverio que iba a sufrir el pueblo de Judá, los judíos, y esto se cumplió así, al pie de la letra, como el Señor lo dijo, ¿verdad? Y Daniel estaba dentro era parte de los cautivos y estaba en ese grupo y estaba clamando, pidiendo misericordia al Señor, ¿verdad? Que es lo que se supone que estemos haciendo nosotros, los siervos de Dios y las iglesias en este tiempo, pidiendo misericordia a Dios para que los juicios que están ya corriendo, pues el Señor, por su misericordia, porque Él es grande en misericordia, los detenga, ¿verdad? Entonces Daniel está en esta gestión, ¿verdad? Pidiendo perdón al Señor y confesando los pecados, que eso es lo que nosotros, la iglesia de hoy no hace eso. La iglesia de hoy lo que hace es jactándose de querer ser grande, de tener muchas vanagloria, de tener muchos logros, aleluya, que no son malos, pero nosotros tenemos que primero confesar, porque por algo está el juicio sobre las naciones en este tiempo. No es por nada, ¿verdad? Y es falta de confesar los pecados, de arrepentirnos y de dejar a un lado la vanidad. Verso 7, tuyo es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras en donde los has echado a causa de la rebelión, de su rebelión, con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Di de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, y todo Israel traspasó su ley, tu ley, apartándose para no oír tu voz.
por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha confirmado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en el libro de Moisés, en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos rogado a la faz de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová velo sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que él hace. O sea que Daniel reconoce, ¿verdad?, la falla del pueblo y él mismo, por tanto, ¿qué él hace? Porque no obedecemos su voz. Y está confesando, está orando, está gimiendo, está ayunando, está clamando por el pueblo. Si continúa en esa gestión, Daniel dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre. ¿Cuál es este día? Hemos pecado, impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, aparta ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus súplicas y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia confiando en nuestra justicia. Aleluya. Y esto pasa mucho hoy en día, ¿verdad? Que creemos que somos justos, porque Dios nos usa, porque somos grandes, porque tenemos ministerios grandes y nos olvidamos que no somos nada sin el Señor, ¿verdad? Y confiamos en nuestra supuesta justicia, que no es ninguna, ¿verdad? Porque la única justicia que tenemos es la que el Señor nos da. Porque no derramamos nuestros ruegos ante ti, sino que confiamos en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y no pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Sigue, ¿verdad? Está Daniel orando y clamando por el pueblo, dice así. Aún estaba yo, ahora dice aquí, estaba Daniel en ese trabajo de orar, de ayunar, de gemir, de clamar, de confesar pecado. Y dice así, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado, oiga, mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus oraciones fue dada la orden y yo te he venido para enseñártela, pero porque tú eres muy amado, entiende pues el asunto y considera la visión. Ahora el Señor manda a Gabriel, ángel Gabriel, para que le dé entendimiento a Daniel y él pueda entender, ¿verdad? Lo que el Señor está hablando y lo que concerniente a las 70 semanas, ¿verdad? Dice que desde el principio se dio una orden porque Dios apreciaba mucho a Daniel, ¿verdad? Daniel era un hombre fiel. O sea que cuando usted, si usted está, ¿verdad?, obedeciendo a Dios y haciendo su esfuerzo, Dios lo escucha rápido. Ahora vamos a ver qué pasó con Daniel, por qué el ángel tardó en llegar y Daniel tuvo que estar 21 semanas en oración. Ahora comienza el Gabriel a explicarle lo que representan estas semanas, estas 70 semanas, a una profundidad mayor
¿verdad? Porque las 70 semanas se cumplieron literalmente para Israel, pero ahora no se van a cumplir ahora literalmente para el pueblo de Dios en general, que están todavía por cumplirse. Dice así, esto es el ángel hablándole a Daniel, explicándole, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjense, recuerde este número, 70 semanas. Faltan 70 semanas para ese momento. Y entonces ahora el ángel le va a seguir explicando y le va a decir el punto de partida, de cuándo se comienza a contar esa semana. Se sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el príncipe, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 7 semanas, usted comienza a sumar 7 semanas y 72 semanas, que son, y 62 semanas. Dice, sí, dice que tal vez habrá 7 semanas y 62 semanas, ok, 62 más 7 son 69, ¿verdad? Pero son 70, o sea que falta una semana, vaya llevando cuenta, porque nos falta una semana, y dice, y habrá 72 semanas. Y después de las 72 semanas, ok, no, nos faltó aparte de la oración, y habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada. Oiga, este es importante, este punto. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Esto es bien importante porque este es el punto de origen donde se comienzan a contar las 70 semanas. Desde el momento en que se construye la plaza y el muro en tiempos difíciles, ¿verdad? Porque este es el punto de arranque. De ahí yo tengo que pegar a contar las 72 semanas. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, después de las 62 semanas, fíjense, después, importante, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que esto va a contar, las 69 semanas terminan exactamente cuando Jesús es sacrificado, ¿verdad? Porque ahí dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación, será el fin de ella y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana, ahora esta última semana, ahora va a hablar de la semana que falta, y por una semana confirmará el pacto con muchos. O sea que esta última semana, que es la número 70, es la que no se ha cumplido. Dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. ¿Ok? O sea que vemos, estamos leyendo, ¿verdad? Y lo que el ángel está de esto, pero vamos entonces ahora a mirar la explicación de esto. Vamos, ya sabes, cubrimos el capítulo 9, vamos a explicarlo y después si tenemos que entrar al 10, entramos al 10. Vamos entonces a la otra parte de explicación. ¿Ok? Ok. Estamos en la parte de la explicación, dice, profecía de las 70 semanas, capítulo 9, y enfocándonos en los versos 24 al 27, ¿verdad? Vamos a mirar ahí, porque lo demás fue lo que estaba ocurriendo, cómo Daniel llegó a ese momento, que fue por medio de oración y ayuno, 21 días de ayuno, que estuvo él gimiendo y clamando y confesando pecados. Y aquí entonces el ángel comienza Gabriel a darle la interpretación. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación. Volvemos, todo lo mismo ya, pero vamos a repetirlo. Por poner fin al pecado. ¿Quién hizo eso? Jesús, ¿verdad? No es que pusiera fin al pecado literalmente, sino que nos dio la solución a nosotros para librarnos del pecado. Es lo que quiere implicar aquí.
y expiar la iniquidad, la expiación que hizo Jesús por nosotros, para dar justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Sellar la visión, o sea, y la profecía, cejar, ¿verdad? La visión y la profecía y unir al santo de los santos. ¿Verdad? O sea que eso en ese tiempo iba a ocurrir todo esto. Y ungir al santo de los santos, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrán 7 semanas y 72 y 62 semanas. O sea que ya sumamos ahorita que son 69. Recuerde, aquí estas semanas no son semanas de días normales, son semanas de años. Semanas de años. O sea que cada semana son 7 años. ¿Verdad? Vamos ya mismo a ver, a hacer el cómputo. Cada semana son 7 años. En la parte primera se cumplió literalmente. Los judíos tuvieron 70 años de cautividad, pero ahora para el pueblo de Dios en general, que es esta profecía final, esta semana se convierte en semanas de años. Ok. Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro, en tiempos angustiosos. La palabra clave aquí es plaza y el muro. ¿Y por qué es importante esto? Porque se dieron 4 órdenes para hacer trabajos en Jerusalén, pero solo en una de ellas se ordena específicamente que se edificaran la plaza y el muro. En las otras 3 no. Por eso esa es la importancia de esta información. Hay una de las órdenes que dio uno de los emperadores, en ese caso fue Artajerjes el que dio esa orden, ¿verdad? Y en esa orden específica se ordena que se edifique la plaza y el muro. Y el tiempo era un tiempo angustioso cuando estaba ocurriendo eso por la narrativa que hace Nehemías y que hace Esdras de ese tiempo. Y después de las 72 semanas, ahora, ¿qué pasó? Después de esas 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que estas 72 semanas van a llegar al tiempo de Cristo, al ministerio de Cristo. Tienen que llegar para que estos cuadres, tienen que llegar ahí exactamente al área del ministerio de Cristo. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí más, no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, ¿verdad? Y aquí estos fueron los romanos, esto se cumplió, pero también hay una profecía escatológica. Se cumplió históricamente ya, pero también va a haber un cumplimiento escatológico. Y su fin será inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El verso 27, y por otra semana confirmará el pacto. Esta otra semana es lo que se conoce como las 7 semanas de los 7 años de la tribulación. Que el nombre verdaderamente en la Biblia no aparece como tribulación, lo que aparece es el tiempo de la aflicción de Jacob. Así que se conoce en la profecía bíblica. Tiempo de aflicción de Jacob son esas semanas que están pendientes que no han llegado todavía. Y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que ahí se va a revelar, se va a quitar la máscara, la bestia, y ya los judíos no van a querer estar con él, y entonces comienza la persecución grande. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, vamos entonces a seguir explicando un poco más. Aquí hay una gráfica, ¿verdad? Vamos a ver si esta gráfica nos ayuda un poquito. Vamos a ver si la puedo poner un poco más grande, aunque no me vean a mí, es importante que vean la gráfica. Pero vamos a movernos de aquí la carita un poco, ¿verdad? Entonces, mire, según esta profecía, ¿ves? Aquí está el año donde comienza la restauración, ¿verdad? Aquí está el año 445, que ya mismo vamos a demostrar lo que es donde comienza ese conteo, y aquí están las 69 semanas, 7 semanas y 62, que son 69 días, y caen exactamente en el año 32, ¿verdad? Yo hice estos cómputos yo mismo, los voy a mostrar ya mismo, que es el tiempo, el año 32 después de Cristo, que es el tiempo donde se le quita la vida al Mesías, más no por sí, ¿verdad? O sea que esto se cumplió al pie de la letra. Entonces falta esta semana, pero esta semana, la última semana, se supone que se va a cumplir acá, ¿eh? Y esta semana, que es la que falta, porque ahora estamos en
la dispensación o el tiempo de los gentiles, donde el tiempo de Israel se puso en suspenso. Por eso Pablo dice que Dios no ha terminado lo que está haciendo con Israel, ¿verdad? Porque hay un suspenso, está en el aire, está pendiente una semana que falta para cumplirse. Y esa semana es la que la vemos aquí, que se divide en dos, ¿verdad? La primera semana, paz y seguridad, que ya, como le dije, el yerno de Donald Trump está estableciendo, es uno de los gestores principales para establecer el pacto y le llamaron a sí mismo paz y seguridad, como dicen la palabra. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea que estos son los primeros 3 años y medio de esos 7 años. Y entonces vendrá la persecución contra Israel. Y ya se supone que luego de esos 3 años y medio, entonces sí, el Señor regresa para establecer la justicia. Ya no viene en el rapto. El rapto dicen algunos que va a ocurrir aquí al principio de la semana 7. Otros dicen que va a ocurrir a mitad de la semana 7. Hay versos para confirmar las dos versiones, así que usted tiene que estudiarlo bien y que el Señor le indique cuál es el que usted prefiere, pero sí hay versos que defienden las dos versiones del rapto al principio, antes de la tribulación, antes que comiencen los 7 años, y el rapto antes que comience la mitad, que en realidad esa va a ser la persecución, porque la primera mitad es paz y seguridad, ¿ok? O sea que vemos que esta todavía no se ha cumplido, estamos en este tiempo todavía, gloria al Señor Jesús. Ok, volvemos otra vez, continuamos por aquí adelante. Dice, echar un poquito la carita para acá. Ok. Dice aquí, Daniel medita sobre las profecías de Jeremías con relación a la restauración de Israel. Jeremías 25:11, ahora vamos a ver cuál fue lo que dijo originalmente el Señor a Jeremías. En Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mira, Jeremías lo dijo mucho antes que ocurriera, y esto ocurrió a sí mismo. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y en aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a las tierras de los caldeos y la convertiré en desierto para siempre. Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para volverlos a este lugar. O sea que había un tiempo ya determinado que esto es lo que Daniel estaba pidiendo al Señor que revelara, ¿verdad? Y ahí Daniel escudriñando y pidiendo al Señor, pues entonces el Señor le da más profundidad en lo que ya Jeremías había hablado, pero literalmente, pero Dios tenía un mensaje más profundo y este es el que está recibiendo Daniel. Miren, ¿se recuerdan que hablé que hubieron tres decretos para trabajar y ayudar a los judíos a restaurarse de los medopersas, de los reyes medopersas? El primero fue Ciro, ¿verdad? En el año 539 antes de Cristo. Esto está en Crónicas, segunda de Crónicas 36, 22, 23 y en Esdras 1 al 5. Después fue Darío en el año 519 antes de Cristo, y esto está en Esdras 6 del 1 al 8. Después fue Artajerjes, y esto está en Esdras en el año 459 antes de Cristo, y esto está en Esdras 7 del 11 al 26. Y el último envío fue el de Artajerjes también, pero esta vez a Nehemías. Primero fue a Esdras. Cuando Artajerjes le da este mandato a Nehemías está entre el año 444 o 445 antes de Cristo, en segunda de Nehemías 1:8. En este caso, aquí sí, si miramos vamos a esta escritura de Nehemías 2:1-8, se habla claramente de que se va a restaurar el muro y la ciudad. En los primeros no se menciona esto y casi todo el esfuerzo fue en reparaciones del templo, pero aquí es restauración del muro y la ciudad. ¿Verdad? Según Wilfredo Calderón, ¿verdad? Que es uno de los libros, el libro que hemos usado principalmente para este estudio, se lo voy a enseñar ya mismito, porque es un libro muy bueno que si usted quiere comprarlo, yo se lo recomiendo. Y Wilfredo Calderón
Según lo que dice Wilfredo Calderón en su libro, esta profecía, este último mandato de Artajerjes, Nehemías 2, del 1 al 8, es el único que cumple con lo requerido en la profecía de Daniel con relación a la reconstrucción de la ciudad completa, incluyendo el muro, ¿verdad? Vamos un momentito para enseñarle el libro y seguimos ahí vamos entonces al cómputo de la semana, que es una parte bien interesante. Ok, miren, este es el libro, quería enseñárselo, porque es un libro que creo que sí vale la pena usted comprarlo. Si usted está interesado en la profecía, ¿ves? Dice Daniel, un mensaje profético por Wilfredo Calderón. Vale la pena, así que yo se lo recomiendo. Gloria al Señor. Entonces continuamos. Ahora vamos a hacer el cómputo de la semana, ¿verdad? Hacer el cómputo de la semana. Déjame mover esto un poquito acá. Y vamos a poner la cara un poco grande otra vez. Aquí. Ok. Ya vimos los decretos. Vamos entonces ahora a los cómputos. Mire, si vamos, recuerden que son 70 semanas de año. 70 semanas de año. O sea que yo tengo que multiplicar esta semana, 7 semanas, cada 7 semanas tiene 7 años, 7 por 7, 49, ¿verdad? 7 semanas, las primeras 7 semanas son 7 por 7, porque son semanas de año, 7 por 7, tenemos 49 semanas aquí en la primera parte que estamos mostrando. Las primeras 7 semanas son 49 años equivalentes. El segundo segmento son 62 semanas, ¿verdad? Pues 62 por 7, 62 por 7, tenemos 434 semanas. Yo voy a sumar estas dos. Cuando la sumo estas dos, me dan 483 años. En las 69 semanas son 483 años que transcurrieron, pero esto está en el calendario solar de nosotros. Ahora yo tengo que pasar esto al calendario judío, porque recuerde que esto se escribió por los hebreos y se usaba el calendario de ellos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el calendario judío, los años no son de 365 días, sino de 360 días. O sea que entonces va a cambiar, hay que hacer un ajuste. Ya los años no serían de 65, sino de 365, sino de 360. Entonces, ¿cómo yo hago ese cómputo? Pues yo voy a dividir 360 entre 65 y me va a dar un valor, una fracción, y esa fracción la voy a multiplicar por los 483 años. Y entonces me va a dar los años desde que se dio el orden para arreglar la ciudad y el muro hasta el tiempo del Mesías. Ok, entonces yo vengo y hago eso. Digo, 360 dividido entre 365 me da 0.986 y eso lo multiplico por 483 y me da 476.3. Vamos a redondearlo a 0.4, podemos redondearlo, ¿verdad? Este es el tiempo en el calendario judío que tardaría hasta la llegada, hasta el día del Mesías, hasta el ministerio del Mesías, ¿verdad? Porque dice que se quitará la vida y después se quitará la vida del Mesías, después de esto, no dice exactamente después, dice después. Se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Si gestamos la fecha del origen, que fue el origen de las 69 semanas, ¿verdad? Si gestamos la fecha del origen, que cuál fue el año 445 antes de Cristo, ¿verdad? Que el reinado de Artajerjes esto se lo recogó, la misma Biblia da esa información. El año 20 del reinado de Artajerjes es equivalente al 445 antes de Cristo. Eso lo hicieron los estudiosos, ¿verdad? Y lo sacaron. O sea que el año 20 de Artajerjes fue 445 antes de Cristo. Si a esto le gestamos el tiempo de las 69 semanas en años, ya corregido al calendario hebreo, cuando gestamos eso, nos tiene que dar el tiempo desde el siglo 0 al ministerio de Jesús. Cuando hacemos esa gesta, nos da 445 menos 476.38. $445 nos da 31.38.
A esto hay que restarle un año. ¿Por qué? Porque recuerde que en el calendario está el 0 y está antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, el 1 antes de Cristo y el 2 antes de Cristo, el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo son 2 años, no 1. Por lo tanto, hay que gestar un año más. Si le gestamos ese año más, nos queda entonces 30, ¿ves? Esta parte está aquí. Y si le restamos 1, pues el año 1 AC y el año 1 DC suman 2. O sea que hay que gestar 1. Al restarle a 31.38, 1 nos queda 30.38, o sea, el año 30 después de Cristo, comienzo del ministerio de Jesucristo. Ok, falta una semana, que es la semana 70. La semana que falta, la semana 70, es el periodo que se le conoce como la Gran Tribulación o el tiempo de la angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob. Ok. Ok. Eso fue el capítulo 9 que nos habla de esas 70 semanas. Que todavía hay una parte que se supone que se va a cumplir y que Apocalipsis tiene, nos ayudaría esto, Mateo 24, Apocalipsis, ¿verdad? Lo que les gusta la escatología, a entrar más en esto. Capítulo 10 nos habla de un ayuno de 21 días y la respuesta celestial, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 10 que nos dice la palabra primero y después vamos aquí. Vamos al capítulo 10. Ok. Vamos a sacar la carita del medio para poder buscar el capítulo 10 aquí en la Biblia. Ahora podemos mover la carita para acá arriba. Otra vez. Ok, Daniel 10. No fue muy rápido. Resolver esto primero. Capítulo 10 de Daniel. Vamos a bajarlo hasta aquí. Y ahí seguimos. Ok. Dice así. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Y la palabra era verdad, mas el tiempo fijado era largo, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. O sea que el Señor le da una revelación. Dice, aquí es que entonces Daniel entra en el ayuno de 21 días, ¿verdad? Lo que hablamos anterior, pues él lo hizo, fue por humillación, pero aquí ahora él entra en ese ayuno de 21 días. Dicen, aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas, que son 21 días. No comí pan delicado, ni entró carne en mi boca, ni vino en mi boca, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro ufaz. Y el cuerpo era como el berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como del oro de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de las multitudes, como la voz de multitudes. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Temor de Dios, salieron cogiendo. Quedé pues yo solo en mi visión, en mi gran visión, y no quedó fuerzas en mí, o sea que se humilló. Ante mi fuerza se cambió en debilidad sin retener mi vigor alguno. Pero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. O sea que se fue de nariz, como decimos nosotros, ¿verdad? La presencia del Señor se cae cualquiera, ¿verdad? He aquí que una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti te he sido enviado ahora. Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando.
Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Miren, importante. El Señor le está diciendo aquí a Daniel, ¿verdad?, que desde el primer día que Daniel empezó a afligirse en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras. O sea que nosotros tenemos que entrar en esa condición, Dios, pero no queremos entrar, aquí estoy porque llegué. Tenemos que entrar con llanto y con gemido y con temor reverente, como el Señor nos enseña, como lo hizo Jesucristo cuando estaba en la carne, ¿verdad? Y dice que desde ese momento se fueron oídas sus palabras y fue enviado un mensajero para ministrarle y darle consuelo y comprensión de lo que estaba viendo. Dice, más el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Fíjense, recuerden, estaban bajo el reinado medo-persa. Estos gobiernos eran mundanos y había un principado que era el que estaba ahí detrás, aunque Dios permitió, ¿verdad?, que tuvieran el reino por un tiempo por sus razones, que Dios lo permitió. Pero había un principado y se oponía a que este enviado de Dios pudiera comunicarse con Daniel. Uno de los principales príncipes vino a ayudarme. Entonces más el príncipe de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia, con los demonios. Había una guerra en el área espiritual. Por eso es que tenemos que orar y seguir orando y seguir continuando, porque hay una batalla y Dios quiere contestarnos rápido, pero muchas veces los enviados de Dios se encuentran en esta oposición, ¿verdad? Yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días, ¿eh? O sea que no era para el tiempo de ellos, sino era para tiempos más tarde. Se le iba a dar la revelación a Daniel de las cosas que venían en el porvenir del futuro, ¿verdad? Y por eso había oposición, ¿verdad?, del enemigo. Y cuando él habló conmigo estas palabras, puse mi rostro en tierra y enmudecí. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí, mi Señor mío, con la visión se volvieron mis dolores sobre mí y no quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de tu Señor hablar contigo, con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no ha quedado aliento, se debilitó, ¿verdad? Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y fui fortalecido y me dijo, varón muy amado, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo y esfuérzate. Hablando él conmigo, recobré las fuerzas y dije, hablé conmigo porque me ha fortalecido. El Señor le dio fuerza, el Señor le ministró para que se fortaleciera y dijo, sabes que he venido a ti, pero luego tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. Y saliendo yo, he aquí el príncipe de Grecia. Recuerden, Medo-Persa y después vienen los griegos. O sea que ya estaba aquí hablando de las profecías que habían hablado anteriormente, esa oposición espiritual. Pero yo te declararé lo que está anotado en las escrituras de la verdad y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe, ¿verdad? El príncipe que estaba destinado para ayudar al pueblo de Israel, el ángel. Vamos entonces a continuar ahora con la explicación acá, ¿verdad? Los 21 años, el capítulo 10 habla de los 21 años y la respuesta del celestial, disposición y humillación necesaria para revelación. Para poder recibir revelación tenemos que humillarnos y tener una disposición, ¿verdad? Como dice el verso 2, entonces me dijo el ángel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Al verso 13, la persistencia es necesaria porque existe oposición. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero ve aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé con los reyes de Persia. O sea que Dios siempre va a tener la victoria, pero hay oposición, ¿verdad? Ok. Ahora va a hablar de algo que pasó en que se cumplió. Y aquí, ¿verdad? No voy a ir a la Biblia, sino que voy a seguir de aquí ya. Fueron versos que se cumplieron
en cierta forma históricamente, pero que también tienen un cumplimiento escatológico que no ha llegado. El capítulo 11 dice: los reyes del norte y del sur, esto se cumplió en la guerra sirio-egipcia y también representa, va a ser un representativo del anticristo, ¿verdad? El verso 2 del capítulo 11 nos resume en forma muy compacta los últimos 200 años del imperio medo-persa. Luego del capítulo 11 se divide en 3 secciones principales, según Wilfredo Calderón, como sigue, ¿verdad? El del versos del 2 al 20 dice: material profético histórico que sirve como trasfondo al advenimiento de Antoquio Epífanes, que es un tipo, y esto fue uno de los que salieron de la división del reinado griego, ¿verdad? De los griegos, de los seleucos, o sea que el de los generales, de los generales que eran de Alejandro Magno y que cogieron y dividieron el reino en 4, pues el Seleuco, él fue el que cogió control de esa zona de Palestina y Antoquio Epífanes viene de esa dinastía, ¿verdad? De ese, el que está controlando ahí. Dice ok. El verso 1 al 20, material profético que sirve como trasfondo al advenimiento de Antoquio Epífanes, que es un tipo de la bestia y como algunos le llaman el anticristo. Versos del 21 al, estamos en el capítulo 11, versos del 21 al 35, material profético histórico con enfoque en los 200 años de guerra greco-siria y egipcios que afectaron a Jerusalén por su posición, porque para poder guerrear ellos pasaban por el área de Jerusalén y siempre afectaban a los judíos, ¿verdad? Por su posición geográfica. Al final de este periodo tomó el reinado Antíoco IV, que es Epífanes, quien es considerado por la mayoría de los estudiosos como el mejor tipo de la bestia, el anticristo, que se menciona en el capítulo 13 de Apocalipsis. 3. El capítulo del 11, versos del 36 al 45, el lenguaje profético cambia de profecía histórica a profecía escatológica. Aquí es interesante porque termina la parte histórica que ya se cumplió y cambia a algo escatológico, tratando de acontecimientos que aún no se han cumplido. Capítulo 12 habla casi completo de eventos escatológicos que aún no se han cumplido, de los cuales se hablan más en el capítulo 24 de Mateo y en Apocalipsis. Porque miren, aquí tenemos ahora una gráfica y por eso decimos que Siria estaba aquí y Egipto acá, y cuando había guerra, Judea estaba en medio, o sea que siempre lo afectaban al caminar de un territorio al otro. Entonces, por último, y con esto terminamos esta clase, ¿verdad? Recuerde que es una clase introductoria, ¿verdad? Si usted quiere más, pues compre el libro de Wilfredo Calderón, ¿verdad? Y puede, como es, adentrarse un poquito más a más detalle. Pero aquí en esta última lámina tenemos comparaciones de lo que es Antíoco Epífanes y el anticristo, y por eso se usa como tipo. Miren, los reyes del norte y del sur, guerra sirio-egipcia y Antíoco Epífanes. El verso 2 nos resume en forma muy compacta los últimos 200 años del periodo medo-persa. Espérate, salté atrás. Estoy aquí. Aquí que estoy. Ok, tanto Antíoco Epífanes, voy a ponerlo lo más grande que pueda. Ok, vamos para atrás. Demasiado, vamos para atrás. Ok, tanto Antíoco Epífanes como el anticristo fueron simbolizados con cuernos en Daniel 7:8, 8:9 y en Apocalipsis 11, 17:7 al 12. Antíoco Epífanes recibió poder y autoridad y se engrandeció, no con fuerza propia. El anticristo también recibirá poder y autoridad de parte de Satanás. Daniel 8:24, 2 Tesalonicenses 2:9 y Apocalipsis 13, del 7 al 8. Antíoco Epífanes causó grandes ruinas y mucha destrucción. El anticristo reunirá muchísima gente para que sea destruida en la batalla de Armagedón,
Armagedón, Daniel 8:24, Apocalipsis 16, 13 al 16. Antíoco Epífanes duró poco tiempo realizando su malévolo plan. El anticristo también tendrá muy poco tiempo. Daniel 8:24, Apocalipsis 17:12. Aquí ven una comparación tremenda, ¿verdad? De los dos. Antíoco Epífanes persiguió a los judíos. El anticristo también oprimirá a los judíos y a los creyentes. Daniel 8:24, Apocalipsis 13:7. Antíoco Epífanes fue un gran engañador. El anticristo será un lisonjero y engañará a muchos. Daniel 8:25, Apocalipsis 13:4 al 14 y 19 y 20. Antíoco Epífanes fue un déspota y se hizo llamar Dios manifiesto. El anticristo se opondrá a Dios y se hará pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4 y Apocalipsis 13 del 5 y 6. Antíoco Epífanes murió de manera asombrosa. El anticristo será destruido por Cristo mismo. Daniel 8:25, segunda de Tesalonicenses 2 al 8 y Apocalipsis 19, de 19 al 20, ¿verdad? Esto también se sacó de Wilfredo Calderón. Con esto terminamos esta clase, ¿verdad? O sea que pronto le voy a estar enviando el examen. Con esto terminamos esta clase de Daniel. Estamos todavía en profetas mayores, o sea que vamos después con, lo más seguro, pues iremos con Jeremías o Isaías, uno de ellos, ¿verdad? Pero tenemos que cubrir los 4 profetas, ¿verdad? Y después nos faltaría una clase más y ya ustedes entonces terminarían todo lo que es primer año y comenzaríamos con las clases de segundo año. Dios me los bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Padre, porque logramos completar esta clase que permite que tu Espíritu Santo nos dé luz y que sigamos adentrándonos en tu conocimiento para gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos en todas formas, cúbrelos con tu sangre preciosa y a ellos y a su familia. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga. Amén y amén.